Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria al Señor. Estamos aquí un domingo más para llevar esta enseñanza para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Ya estamos en la lección número 4 para el 25 de septiembre. Y la lección, el título es Aumenta el pecado humano. Y la escritura de esta mañana se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, del 1 al 14. Y luego pasamos al capítulo 6, del 18 al 19. Gloria al Señor. Para beneficio de quienes no tienen expositor, usted lo puede encontrar en la Biblia, en la palabra del Señor. Muy bien, estamos contentos, ¿verdad?, por un domingo más que el Señor me permite, ¿verdad?, transmitir esta enseñanza. Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, de aquí de Lancaster, dándole la honra y la gloria a Dios, aleluya. Y estamos contentos, aleluya, por servir al Señor. Gloria a Dios. En esta mañana, antes de dar principio, ¿verdad?, quiero agradecer, ¿verdad?, a cada uno de ustedes por el apoyo, ¿verdad?, de escuchar esta enseñanza, aleluya, para la honra y la gloria de Dios. Damos gracias a Dios por ello. Saludos, ¿verdad?, a todos los pastores que conocemos en el área de San Fernando y que me conocen, ¿verdad? Reciban saludos de los pastores Luis y Yolanda de la Cruz. Que Dios les siga bendiciendo. Muy bien, antes de dar principio a la enseñanza, voy a hacer una oración para que sea el Señor, ¿verdad?, que sea el que me ayude a poder, ¿verdad?, llevar esta lección a ustedes. Padre, en esta mañana te doy gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que me has dado esta mañana de poder, Señor, transmitir esta enseñanza, aleluya. Lo hacemos con todo el gusto, aleluya, para la honra y la gloria de Dios. De esa manera, Señor, nosotros glorificamos al Señor, aleluya, y usted recibe palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, porque hasta hoy, Señor, usted ha estado con nosotros, no nos ha faltado nada, Señor, y estamos, aleluya, sirviéndole. Gracias, Padre, y doy la honra y la gloria a usted. Amén. Muy bien, aleluya, ya dijimos el título de la lección, es la lección número 4. Vamos a mirar el verdad central. Dice, Dios es misericordioso, pero la persistencia en el pecado provoca su juicio. Lo voy a repetir una vez más. Dios es misericordioso, pero la persistencia en el pecado provoca su juicio. Muy bien, el versículo clave le vamos a dar lectura que se encuentra en Génesis 6:5, que a la palabra dice como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ya que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a ver la lección como introducción al estudio, ¿verdad? Aquí hay unos pasajes, aleluya, que siempre me gusta leerlos, aleluya. Dice la palabra, aleluya, Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? Amén, Dios es bueno. Dice, colma a las personas que crió de bendiciones. Le damos gracias a Dios porque Él nos colma de bendiciones, pues decir gloria a Dios, tanto físicas como espirituales, y damos gloria a Dios por ello. Pero cuando los seres humanos no responden a su bondad, viviendo una vida que lo honra, que no lo honra, Él trae juicio. Debido a su gracia, Él puede dar a las personas un periodo de tiempo antes de enviar juicio, como lo hizo en los días de Noé. Dice, hay una actividad inicial. ¿Cuánto es suficiente? Cuando era niño, ¿cómo sabía que su padre o su madre se estaban cansando con su comportamiento, ¿verdad? Cuando éramos niños, ¿verdad?
y hacíamos travesuras, ¿verdad? Como todos los niños, ¿verdad? Pero también sabíamos que había un límite y sabíamos cuando ya nuestros padres o nuestra madre, ¿verdad? Nos habíamos pasado ya de la raya, como lo dicen, ¿verdad? Y con nuestro comportamiento, que pronto no tolerarían las acciones y nos iban a reprender. Y así pasaba, aleluya. Todos tenemos experiencia cuando fuimos niños, aleluya. Siempre hacíamos travesuras, ¿verdad? Y nuestro comportamiento no era muy bueno, pero nosotros sabíamos hasta qué punto podíamos ir, ¿verdad? Muy bien. Dice hay otra introducción, todo padre establece límites o reglas, ¿verdad? Basado con sus prioridades y valores. Los límites de Dios reflejan su santidad y la necesidad que la gente lo trate como santo. La gente de la época de Noé aprendió a través del juicio las lecciones que debieron. Aprender a través de la gracia de Dios que trae convicción por el pecado, es uno de sus mayores dones para nosotros. Y si damos gracias a Dios por ello, porque es la gracia de Dios, aleluya, las que nos ayuda, ¿verdad?, a seguir adelante. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, al hablar al corazón de las personas y revelar el pecado y la necesidad de salvación, le da la oportunidad de comenzar una relación con Él que duraría toda la vida. El pecado comenzó en el huerto del Edén, como lo hemos estado estudiando, ¿verdad?, en lecciones pasadas, de qué manera, ¿verdad?, el pecado entró a través de Adán y Eva. Muy bien. Desobedecieron el mandato de Dios de no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Sus descendientes nacieron con esa misma condición de separación de Dios y mostraban sus inclinaciones pecaminosas a través de sus palabras, actitudes y acciones. Dios los juzgará por apartarse de Él, pero usaría una persona, a Noé, para perseverar un remanente de vida y animal en el arca. La parte 1, ¿verdad?, es donde empieza la palabra de Dios y dice la maldad del ser humano, ¿verdad? El mal será limitado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. La bendición y el mandamiento de Dios de que los seres humanos llenaran la tierra se estaba cumpliendo, porque estudiamos en las lecciones pasadas que el deseo de Dios en el huerto del Edén era que la descendencia de la humanidad aumentara, y así estaba pasando, ¿verdad? La humanidad empezó, ¿verdad?, a extenderse, a aumentar a grande manera, ¿verdad?, cumpliéndose lo que deseaba Dios. Aunque en Génesis 5 menciona numerosas veces que en cada generación nacieron tanto hijos como hijas, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el versículo 5, ¿verdad? Que en cada generación nacieron tanto hijos como hijas. El capítulo 6, que vamos a considerar en esta mañana, dice especialmente las hijas para dar paso a la historia, ¿verdad?, que sigue. En el versículo 2 dice la palabra del Señor que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El versículo 2 es un punto que entre los cristianos se interpreta de diversas maneras. Algunos consideran que los hijos de Dios son seres angelicales que se aparearon con mujeres humanas
Sin embargo, Jesús enseñó en Mateo 22:30 que los ángeles no se casan. Otros ven a los hijos de Dios como descendientes del justo Set, y las hijas de los hombres que se encuentran en Génesis 6:4 como descendientes de injusto Caín, ¿verdad? Dice el 4. Había gigantes en la tierra de aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Puede decir gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Aleluya. El pecado humano aumenta. El pecado humano moverá la mano de Dios contra la humanidad. Su espíritu no contenderá con el hombre. En otras palabras, no tolerará a la presente generación para siempre. Más bien, daría a la humanidad 120 años para corregir su camino. Fíjese nada más que Dios tan misericordioso, darle a esas personas 120 años, ¿verdad?, para que se arrepientan. Muchas personas, ¿verdad?, han confundido esta escritura al leerse, y ellos creen que esos fueron los años que Dios le dio a la humanidad, 120 años, pero en realidad no es así. Dios le dio 120 años de oportunidad para que ellos se arrepintieran, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. 120 años para corregir su camino, ¿verdad? Dice, junto con el ministerio directo del Espíritu Santo, este periódico de paciencia y gracia estuvo marcado por el ministerio de Noé, tanto en la predicción como en la construcción del arca en presencia de ellos o de estos. Aunque algunos intérpretes contemporáneos de Génesis 6, capítulo 3, ven los 120 años como la duración humana, ya lo mencionamos, pero no es así, aleluya. La interpretan como un lapso de tiempo que Dios dio a los impíos de aquella era para arrepentirse. Eso fue lo que Dios les dio, 120 años, ¿verdad?, para que se arrepintieran. Durante esos 120 años, ¿verdad?, Noé iba a estar trabajando en esa arca, ¿verdad?, que Dios le dijo, aleluya, que fabricara o que hiciera, ¿verdad?, para que en esa arca, ¿verdad?, pudieran, ¿verdad?, salvarse él, su esposa, sus 2 hijos y sus nueras. Toda la familia, ¿verdad?, iban a entrar en esa arca, ¿verdad?, que Dios le dijo que hiciera, aleluya. En ciertas versiones de la Biblia usan la palabra nefilitas para calificar a los gigantes. En Génesis 6:4, ¿verdad?, que ya leímos la palabra y dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, ¿verdad? Y también se llegaron a los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ¿verdad? Se llamaban nefilitas, ¿verdad? Un hombre, aleluya, para calificar los gigantes. Esa es una transliteración de la palabra hebrea. Fueron llamados gigantes, no solo por su tamaño, sino por su fuerza, por su fortaleza y por la manera, ¿verdad?, que ellos podían agarrar, ¿verdad?, 1 o 2 personas, ¿verdad?, y destruirlas con sus propias manos. De esa manera les decían gigantes, ¿verdad? Repito, no por su estatura, sino por de la manera, aleluya, que ellos tenían fuerza, ¿verdad?, y fortaleza, ¿verdad? Por eso se les llamaba gigantes, aleluya. Dice la palabra del Señor, y aún dice, se consideraban héroes, eran renombrados en su generación. Su fama pudo haber sido una reverencia fuera de lugar de una humanidad malvada, ¿verdad? Ellos vivían entre esa humanidad, ¿verdad?, que estamos viendo en Génesis 6,
En Génesis 6, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Dios miró, ¿verdad?, a la humanidad y vio que la maldad era demasiado, ¿verdad? No hay ninguna diferencia al día de hoy, ¿verdad? Sabemos bien que la violencia, ¿verdad?, y la humanidad moralmente está por los suelos. Eso lo sabemos nosotros, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque Dios siempre, ¿verdad?, tiene misericordia de todos nosotros, para la honra y la gloria de Dios. Muy bien, seguimos adelante con la palabra del Señor, ¿verdad?, que dice de la siguiente manera: la maldad siempre trae destrucción, ¿verdad? Eso nosotros lo hemos visto, ¿verdad?, en la Escritura, de la manera en que cuando las personas o un pueblo, aleluya, su comportamiento, ¿verdad?, no va conforme, ¿verdad?, a la ley de Dios, aleluya, siempre trae destrucción, ¿verdad? Y eso es algo tremendo, aleluya. Muy bien, dice la palabra del Señor, aleluya, más adelante: el pecado y la maldad entraron en los habitantes de la tierra cuando Adán y Eva cedieron ante la tentación de Satanás, como lo vimos en la lección pasada, ¿verdad? Y todo ser humano después de ellos fue la misma prospersión de ir en contra de Dios y su carácter. En Génesis 6:5 describe vívidamente la depravación humana durante este periodo de prueba de 120 años que Dios había instituido, ¿verdad?, como ya lo habíamos leído. La maldad en el corazón humano no permanece oculta. En Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, el guardar la palabra de Dios, y ahí depende de vida o muerte, ¿verdad? Porque tenemos por toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Gloria a Dios. Muy bien, seguimos adelante, aleluya, con la lección del comentario. La maldad de la humanidad humana trajo pesar o lamento al corazón de Dios, ¿verdad? Cuando dijo Dios, aleluya, en su corazón, que vio que la maldad, ¿verdad?, era mucho, aleluya, era mucho. En el versículo 6, aleluya, dice de la siguiente manera: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y se afligió. ¿Qué quiere decir que se arrepintió? Se afligió, le dolió, ¿verdad?, que la humanidad, ¿verdad?, hiciera tanta maldad. La humanidad que él había creado, ahora, aleluya, tenía un comportamiento completamente corrompido. Y Dios se arrepintió, o más bien dicho, se afligió, le dolió en su corazón, ¿verdad? Porque en realidad Dios no tiene por qué arrepentirse, ¿verdad? Pero lo que quiere decir el significado es que se afligió, le dolió de ver al ser humano. Nos imaginamos en el tiempo en que vivimos, ¿verdad?, cómo le dolerá a Dios, aleluya, del comportamiento, ¿verdad?, humano que hay en este mundo en que vivimos, aleluya. Dios está mirándolo, porque aquí en Génesis 6 dice la palabra de Dios que Él vio a la tierra, ¿verdad?, y vio que no había nada bueno, que todo lo que había hecho es que todo el hombre solamente hacía el mal. Pues sí, gloria a Dios. Repito, ¿verdad?, lamentablemente, ¿verdad?, no hay ninguna diferencia al tiempo en que estamos viviendo hoy. Solamente que Dios, ¿verdad?, tenga misericordia de nosotros, aleluya. Muy bien, seguimos adelante con la palabra del Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor: todo esto sucedió por Adán y Eva, que cedieron ante la tentación de Satanás, como lo vimos en la lección pasada. Y todo ser humano, después de ello, llevó a la misma propensión e ir en contra de Dios y su carácter santo, ¿verdad? En Génesis 5, las siguientes generaciones, ¿verdad?,
de Adán y Eva siguieron haciendo el mal, ¿verdad? No hubo ningún cambio, no hubo ninguna diferencia, aleluya. Dice ahí en Génesis 5, describe muy enfáticamente la depravación humana durante este periodo de prueba de 120 años que Dios le había instruido, ¿verdad? La maldad en el corazón humano no permanece oculta, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Está al día, aleluya. Dice la palabra del Señor, la maldad de la humanidad trajo pesar o lamento al corazón de Dios, como lo estaba explicando. Se afligió, le dolió, trajo lamento al corazón de Dios. La creación de la raza humana no fue un error. El arrepentimiento de Dios se debía a la constante pensamientos y acciones malvados de la gente. A eso se debía, ¿verdad? Que él le dolía, ¿verdad? Dice, la naturaleza inmutable de Dios significaba que debía tomar medidas justas contra el pecado de la humanidad. Adán y Eva recibieron juicio por su pecado. ¿Recuerda? ¿Verdad? Que a Adán le dio, aleluya, le leyó su juicio, y a Eva también, aleluya, ellos recibieron, ¿verdad? Su juicio, ¿verdad? Por su pecado, como los primeros y únicos seres humanos desde ese tiempo. En tiempos de Noé, una población más numerosa experimentaría el juicio de un Dios santo. Aunque el juicio era necesario, este estado de las cosas no complació a Dios, le dolió en su corazón. El versículo 7 dice, el juicio de Dios se manifestó como un diluvio en el que Él destruiría tanto la raza humana como la totalidad de los animales que vivían sobre la superficie de la tierra. La vida animal fue puesta bajo el gobierno del ser humano y sufriría los efectos del pecado. Junto con la humanidad, la destrucción de la vida, el paisaje y la luz bajo la lluvia incesante duraría 40 días, devolvería a la tierra su anterior condición de provista de forma vacía y oscura, ¿verdad? De esa manera es como estaba la tierra antes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? No tenía orden, aleluya. Pero sí, ¿verdad? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Estaba sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor. En otras palabras, la tierra volvía a estar como era antes, aleluya. Pero gracias a Dios por este hombre, aleluya, llamado Noé. Noé halló gracia ante Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, ¿verdad? 16:9 afirma de la siguiente manera: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometidos con Él. Voy a leer una vez más porque esto está muy interesante. Dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Job concuerda al expresar su propia apreciación de la visión global de Dios. No ve mis caminos y cuenta, ¿verdad?, todos mis pasos. Está Dios nuestro que todo lo ve. Este Dios nuestro todo lo ve. Puso en sus ojos en Noé, un individuo que vivía en una generación inicua y que halló gracia ante él, ¿verdad? De tanta maldad que había en ese tiempo, aleluya.
halló un hombre, aleluya, justo, aleluya, que él se inclinaba y oraba a Dios, aleluya. A pesar de toda la maldad que había alrededor, no era justo. Y dice la palabra de Dios, como ya lo leímos, que Dios caminando sus ojos, ¿verdad?, por toda la humanidad, ¿verdad?, mirando toda la maldad que había, alcanzó a ver a Noé, un hombre justo, ¿verdad?, un hombre de oración, aleluya, que estaba siempre, ¿verdad?, y halló, dice la palabra de Dios, que halló gracia, aleluya, delante de Dios. La Biblia describe a Noé como justo y perfecto en su generación. No implica que Noé estuviera exento de pecado. Todo ser humano, desde nuestros primeros padres, ¿verdad?, excepto Jesucristo, el Dios hombre, ha pecado. Sin embargo, Noé y más tarde Abraham fueron contados justos por su fe, de acuerdo a Hebreos 11:7. Y en Génesis 15:6 dice, Noé era un hombre de integridad moral, era un hombre íntegro. Dice la palabra del Señor, como un sincero deseo de seguir a Dios. Su único deseo era, aleluya, de servir a Dios. Este varón, en medio de toda la maldad que había alrededor, este varón de nombre Noé, pero era un hombre justo y sincero, y Dios, ¿verdad?, puso los ojos en él. Pues y gloria a Dios, la honra y la gloria sea para el Señor. Y dice la palabra más adelante de Dios, aleluya. Este deseo de perseveraría no solo su propia vida, sino también la vida de sus hijos. Esto, aleluya, no solo le iba a servir a él, sino para toda su familia, ¿verdad? Ellos iban, ¿verdad?, a salvar, aleluya, de este juicio, aleluya, que Dios estaba por enviar. La Biblia, en el versículo 9, dice, la Biblia también describe a Noé como una persona que anduvo con íntima comunión con Dios. Puede decir, gloria a Dios. Andar o caminar es una imagen bíblica frecuente al estilo de la vida de una persona. Un estilo de vida idealmente en una relación con Dios, puede decir, gloria a Dios. Al principio, Dios caminó en el huerto, ¿verdad?, de Edén, ¿verdad?, con Adán. Vimos en la lección pasada de la manera, aleluya, que Dios, ¿verdad?, venía y platicaba, ¿verdad?, con Adán todos los días. Tenían una comunión íntima, pues sí, gloria a Dios, aleluya. Y aquel día, después de que, ¿verdad?, pecaron los primeros hombres, Adán y Eva, Dios lo sabía, pero Él vino al mismo tiempo, ¿verdad?, a buscar a Adán, ¿verdad?, para platicar como siempre lo hacía todos los días, ¿verdad? Pero cuando no lo encontró y Dios le estuvo hablando, lo miramos en la lección pasada, solamente para recordar un poco nuestra memoria y recordar, ¿verdad?, que Dios le hablaba a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Dios sabía lo que habían hecho, ¿verdad? Pero Adán se andaba escondiendo, ¿verdad? Y él confesó, le dijo, Dios, ¿verdad?, hemos pecado contra ti, ¿verdad?, y por eso nos escondimos y estamos, ¿verdad?, desnudos, ¿verdad? Y le dijo, ¿y quién les enseñó a ustedes eso? ¿Han comido acaso del árbol que les dije que no comieran? Y debido a eso, a ese pecado de Adán y Eva, de ahí sigue la generación de pecado, hasta ahorita donde estamos mirando en Génesis capítulo 6, que la maldad se había multiplicado en gran manera. Pero era una costumbre de Dios, ¿verdad?, venir y platicar, ¿verdad?, con personas. La Biblia menciona, ¿verdad?, otra persona, aleluya, que platicaba, ¿verdad?, en Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9, nos habla, ¿verdad?, de Enoc. Dice que caminó con Dios y él no experimentó la muerte, aleluya. Usted sabe, ¿verdad?, la vida de Enoc, me corrige si estoy equivocado, él duró 365 años, ¿verdad? Vivió Enoc en la tierra que Dios le dio. Y Dios venía y platicaba con Enoc, ¿verdad?,
en todos los días, aleluya. Y estaban contentos hasta que en una ocasión dice la palabra de Dios, aleluya, que Enoc no vio muerte, ¿verdad? Vino Dios y así se lo llevó, ¿verdad? Es una ilustración o una comparación, ¿verdad? Cómo va a ser el rapto de la iglesia, ¿verdad? Cuando el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Nos va a llevar en un abrir y cerrar de ojos, ya vamos a estar, ¿verdad? Con el Señor. Hay una buena comparación, ¿verdad? Aquí en Enoc, ¿verdad? En Génesis 3, en Génesis, ¿verdad? Nos habla, aleluya, que vino Dios y se llevó a Enoc, ¿verdad? Y se lo llevó y no vio muerte, pues sí, gloria a Dios. Damos la honra y la gloria a Dios por ello. Sigue diciendo la palabra más adelante, dice que también nosotros, aleluya, Dios establece una relación con nosotros a través del arrepentimiento y la fe en Cristo, y que los caminos directamente con Él experimentamos el gozo de su presencia. ¿Cuánto sentimos la presencia de Dios? Aleluya. Solamente al leer su palabra se siente la presencia de Dios. Cuando usted canta un canto, aleluya, se siente la presencia de Dios. La presencia de Dios está, ¿verdad?, en todo lugar, en donde se le alabe y se le glorifique el nombre de Dios. Muy bien, sigue adelante, ¿verdad?, la palabra del Señor. En contraste, ¿verdad?, la generación de Noé era corrompida, ¿verdad?, de acuerdo a Génesis 6:11, ¿verdad? El pecado aleja al ser humano de Dios. El mismo pecado nos aleja, ¿verdad?, de Dios. La palabra hebrea para corrompido se usa también para la corrupción del pueblo en el monte Sinaí, ¿verdad? En Génesis, ¿verdad?, 32:7, ¿verdad?, la palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, y nos dice, aleluya, que Dios, ¿verdad?, le habló a Moisés, y Moisés andaba por la montaña y Dios le habló y le dice: desciende de la montaña y ve a ver el pueblo que tú sacaste, ¿verdad?, de tanto tiempo que estuvo en la esclavitud. 400 años estuvieron en la esclavitud, y el pueblo que tú sacaste con mano fuerte, que vieron cómo el mar rojo se abrió y cómo ellos pasaron en seco, aleluya, vieron la mano de Dios. Ahora, ¿verdad?, se han corrompido. Ahora han hecho un becerro de oro y le están adorando a él, le están dando la honra a él como un ídolo, que ellos fueron los que lo sacaron de Egipto, aleluya. Y ve usted, aleluya, que tan pronto, ¿verdad?, el ser humano se olvida de Dios. Después de ver las maravillas del Señor, aleluya, no podemos, ¿verdad?, olvidarnos de Dios, ¿verdad? No más de ver la manera, ¿verdad?, en que nos sacó, aleluya, de la vida en que nosotros vivíamos, ¿verdad? Y en el amor infinito que Él nos sacó, ¿verdad? No podemos, aleluya, ir, aleluya, y empezar, ¿verdad?, a adorar, ¿verdad?, los ídolos que adorábamos antes, o hacer, aleluya, lo que estábamos haciendo antes, ¿verdad? Tenemos que tener agradecimiento con el Señor, y eso es lo que quiere Dios, aleluya, es lo que Dios busca de cada uno de nosotros, que siempre haya un agradecimiento, ¿verdad?, por todo lo bueno que ha sido Dios con cada uno de nosotros. Muy bien, aleluya. También hay otra escritura, ¿verdad?, en segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo 2, dice: la humanidad en los días de Noé pecaba descaradamente y desvergonzadamente. Ya no tenía vergüenza. El pecado estaba al pie del día, ¿verdad? Descaradamente, ¿verdad?, desvergonzadamente, ¿verdad?, pecaban, aleluya. No tenían por qué preocuparse de las consecuencias de su depravación. Dios llama la atención a un tipo de conducta que sobresalió entre todas las demás: la violencia que llenaba la tierra. La violencia estaba, ¿verdad?, era el pan de cada día. Lo mismo en los tiempos en que vivimos. La violencia está alrededor, ¿verdad?
aquí en cualquier parte que vivamos nosotros, ¿verdad? Se oyen de casos, aleluya, de todos los días, aleluya, que, ¿verdad? Que un esposo, aleluya, le quita la vida a su esposa, ¿verdad? Y anda por ahí corriendo la persona, aleluya, y eso es ¿verdad? El pan de cada día, aleluya. La violencia está al día. No hay ninguna diferencia, aleluya, ¿verdad? De los días de Noé a los días en que estamos viviendo nosotros. Que Dios, ¿verdad?, tenga misericordia de nosotros, aleluya, y nos ayude, aleluya. Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, ¿verdad? En la humanidad, en los días de Noé, ¿verdad?, pecaba descaradamente y desvergonzadamente, sin preocupación de la conciencia. En en Segunda de Crónicas 27:2 dice la palabra de Dios que era el tiempo de los jueces, ¿verdad? Cuando un juez estaba, ¿verdad?, mientras que él vivía, pero cuando ese juez, ¿verdad?, pasaba con el Señor, ¿verdad?, el pueblo se volvía una vez más a corromper, a veces hasta peor como estaba. Mientras que estaba el juez, ¿verdad?, gobernando, todo estaba bien. Pero cuando dejaba ese juez y pasaba mejor vida, el pueblo, ¿verdad?, se desordenaba completamente, ¿verdad? Qué tremendo, aleluya. Dios llama la atención a un tipo de conducta que sobresalió entre todas las demás. La violencia llenaba la tierra. Pero Dios, ¿verdad?, anuncia su juicio, aleluya. La tierra y todas, ¿verdad?, las formas de vida, incluyendo la vida humana, fueron declaradas buenas en gran manera. Recuerda usted que ya estudiamos en el primer libro de Génesis, ¿verdad?, capítulo 1, versículo 31, dice que todo lo que Dios hizo, aleluya, todo era bueno. Puede decir gloria a Dios, de una gran manera, ¿verdad? Sin embargo, el juicio vendría porque todos se habían corrompido a los ojos de Dios, ¿verdad? Según Génesis 6:12, que ocasionó la corrupción que resultó el juicio de Dios. Permítame leerle, ¿verdad?, la lectura que estamos leyendo en esta mañana. El versículo 12 dice de la siguiente manera: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne quiere decir todo ser humano había corrompido su camino sobre la tierra, ¿verdad? Y en el versículo 13, ¿verdad?, nos habla y nos dice, aleluya, dijo pues Dios a Noé: he hecho una decisión, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. O sea, juntamente con la tierra, todo el ser humano, ¿verdad?, iba a ser destruido, ¿verdad? El pecado, ¿verdad?, y la maldad entraron en los habitantes de la tierra, ¿verdad? Y ahora Dios ya estaba, ¿verdad?, decidido, ¿verdad?, a terminar con ellos. Dice la palabra del Señor en el versículo 12 que estamos mirando en esta mañana, de la siguiente manera: pero lamentablemente el camino de Dios fue rechazado, ¿verdad?, por nuestros padres, ¿verdad? Dice, toda la persona, con la excepción de Dios, hombre, o sea, Jesucristo, seguirían a Adán y a Eva en los malos pensamientos de las malas acciones. En otras palabras, toda la humanidad, pero no Dios, ¿verdad? Dios Jesucristo, aleluya, no. Toda la humanidad, ¿verdad?, siguieron los mismos pasos de Adán y Eva, los malos pensamientos y las malas acciones. Aquí en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, del 1 al 3, detalla la maldad presente en toda la raza humana. Dice que no hay ni un justo, ni aún uno, dice ya en el Nuevo Testamento Romanos. Y en Romanos 3:10 dice la palabra de Dios, Pablo repite el veredicto de que todos hemos pecado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos
porque todos hemos pecado, hemos sido destituidos del reino de Dios por nuestro pecado. Ya el Nuevo Testamento nos está hablando al día de hoy, ¿verdad? Que todos, aleluya, pecaron, todos están destituidos. Pero hay una buena noticia, puede decir gloria a Dios. No todo es malo en la palabra de Dios. Hay una buena noticia, ¿verdad? ¿A cuánto nos gustan las buenas noticias, aleluya? Dice, hay una buena noticia de que el pecado será perdonado para los que creen en Jesucristo. Puede decir gloria a Dios. Esa es una grande, ¿verdad?, bendición, ¿verdad? Que a pesar que en el tiempo en que vivimos, y somos realistas nosotros, ¿verdad? Que toda la humanidad alrededor donde vivimos, ¿verdad? Es solamente es hacer el mal y la maldad y la violencia, ¿verdad? Está al día. Hay una buena noticia, que si aceptamos a Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, aleluya, nos salva de todo, aleluya, de toda maldad o de todo peligro que haya. Porque Romanos dice muy, muy claro, porque cuando todos pecaron, y ahí vamos incluidos nosotros, estamos destituidos del reino de Dios, ¿verdad? Pero hay una esperanza, ¿verdad? Jesucristo, si acepta usted a Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Nos puede, aleluya, ayudar a ir a la vida eterna. Dice, todos pecaron, como repito, ¿verdad? Y todos estamos destituidos del reino de Dios. Pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Y pudimos aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Y eso, aleluya, nos ayuda bastante, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ya en Hebreos 7, 11:7 dice, Noé caminó a la luz que le fue dada y recibió el don de la justicia de Dios por la fe. Más tarde Abraham siguió sus pasos también y fue justificado por la fe a los hijos de Dios, ¿verdad? Sí, dice la palabra, debido a que Noé era justo a los ojos de Dios, él anunció a Noé su juicio venidero sobre el mundo pecaminoso, ¿verdad? Por Noé, aleluya, Dios le anunció el juicio venidero, ¿verdad? Que Dios iba a enviarle, ¿verdad? A ese pueblo, aleluya, en los tiempos de Noé. Una cosa que he visto en la palabra de Dios, y eso me gusta, aleluya, que Dios, aleluya, nunca manda un juicio de repente. Él siempre avisa, aleluya, a tiempo, como con Noé, ¿verdad? Noé le dio 120 años, ¿verdad? Dios, para que se arrepintieran, ¿verdad? Y la paciencia de Noé, de estar 120 años, ¿verdad? Fabricando esa arca, aleluya, ese barco, aleluya, grande, aleluya, que Dios le dijo que lo construyera, ¿verdad? Trabajando, ¿verdad? Como hay un dicho que dice, ¿verdad? Clavando clavos, ¿verdad? Y testificando de la palabra de Dios. Aunque la gente que lo miraba alrededor le decía, pero ¿para qué estás haciendo esa arca? Dice, no, es que dijo Dios, aleluya, que le hiciera porque iba a venir un diluvio, aleluya. Le dijo, pero ¿cuándo ha llovido aquí? Y en realidad sí, no había llovido, ¿verdad? Todas las plantas, ¿verdad? Como lo estudiamos en la lección pasada, todas las hortalizas, ¿verdad? Todos los files, ¿verdad? Se mantenían con el vapor de la tierra, y luego por la mañana caía un rocío que era el que regaba toda la tierra, nada más. Pero lluvia nunca habían visto. Así es que para ellos, ¿verdad? Cuando le dijo, ¿verdad?, Noé que Dios enviaba un juicio, ¿verdad?, no le creyeron, ¿verdad? Y es como digo y repito, me gusta que Dios no envía un juicio nomás de repente, no, avisa primeramente a la ciudad de Nínive, la iba a destruir Dios, aleluya. Pero, aleluya, les avisó, le mandó a Jonás, ¿verdad?, para que le dijera, de aquí a 40 días, ¿verdad?, la ciudad de Nínive será destruida, ¿verdad? Es todo lo que dijo Jonás. No le dijo, pero si se arrepienten, ¿verdad?, quizás Dios tenga misericordia y no la destruya, ¿no? Le dijo de aquí permanente, ¿verdad?, un anuncio directo, ¿verdad?,
Y por toda la ciudad él repitió, porque Dios le dijo, ve avísales que voy a destruir a Nínive. Y él se sentó a mirar la destrucción. Pero Dios tan misericordioso que es, aleluya, dice la palabra de Dios que todos en la ciudad de Nínive se arrepintieron, puede decir gloria a Dios, desde el más grande hasta el más chico. El rey de ese lugar, aleluya, mandó que todos ayunaran, ¿verdad? Hasta los animales, aleluya, le dijo que ayunaran, puede decir. Y el rey dijo, quizás, dijo, Dios tenga misericordia de la ciudad de Nínive y no la destruya. Y por eso, aleluya, si usted conoce historia, Dios no destruyó a la ciudad de Nínive, ¿verdad? Pero repito, Dios no manda un juicio, ¿verdad?, de repente, aleluya. Siempre avisa, aleluya, al sacerdote Elí, ¿verdad? No le mandó un juicio de repente, ¿verdad? Le mandó avisar con Samuel y le dijo, aleluya, que Dios le iba a mandar ese juicio, aleluya. Conoce usted la historia y a mí me gusta mucho esa historia, ¿verdad? Si el sacerdote se hubiera arrepentido, yo estoy seguro que Dios lo hubiera que Dios lo hubiera perdonado, pero no se arrepintió, ¿verdad? Usted conoce la historia. Y de la misma manera, ¿verdad?, en esta, ¿verdad?, lección o enseñanza que estamos mirando esta mañana, ¿verdad?, Dios le da un aviso, ¿verdad?, ¿verdad?, aquí a Noé, ¿verdad?, que aquí todo el mundo va a ser destruido. Aquí no es nomás una parte, ¿verdad?, sino toda la humanidad va a ser destruido, ¿verdad? Y con todos animales, animalitos y todo, aleluya. Pero dice la palabra de Dios en el 3, aleluya, preparación para el juicio venidero, ¿verdad? Planes, aleluya, ¿verdad?, para el arca, como ya lo repetí, aleluya, o ya lo mencioné, ¿verdad? Dios le dijo que si hiciera un arca, le dio las medidas que la hiciera, aleluya, le dijo, aleluya, el arca fue construida de madera de gopher, aleluya, o madera de ciprés, ¿verdad? Los que conocen de carpintería puedan saber qué es esto, aleluya, una madera de árbol de hoja muy fuerte, muy duradera y valorada en el mundo antiguo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, muy buena, muy fuerte, ¿verdad? Esta arca, aleluya, esta que se usaba para construcción de barcos, dice, y como defensa contra los animalitos o los gusanos, Noé debería cubrir el arca con brea, probablemente bitumen, que está disponible en abundancia en aquellos lugares del valle de Éufrates. Y le dijo, ¿verdad?, que hiciera una ventana de 46 centímetros para que se viera arriba y entrara luz para dentro del arca, ¿verdad? Una puerta en el costado del barco era la entrada para animales y personas. El arca se dividió en tres pisos. Cada uno habría tenido un promedio de unos 4 o 6 metros, ¿verdad?, 15 pies de altura, dejando espacio para que los ocupantes, ¿verdad?, y la comida que necesitaban las personas y los animales, ¿verdad?, fueran, ¿verdad?, a bordo, ¿verdad?, porque iban a estar bastante tiempo, ¿verdad?, en esa arca o en esa barca, aleluya, después, aleluya, de que enviara el diluvio, aleluya. Dice hay el último inciso, ¿verdad?, hay muerte afuera y vida adentro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, aleluya? Que la predicación, ¿verdad?, de Noé fue que entraran todos al arca, que se arrepintieran de todas sus maldades que estaban haciendo y entraran al arca, pero lamentablemente no se arrepintieron. Pues decir gloria a Dios. 120 años les dio a Dios la oportunidad, aleluya, para que se arrepientan. En el día en que vivimos, ¿verdad?, sabemos que la venida de Jesucristo, ¿verdad?, está por acontecer, ¿verdad?, de un momento a otro, ¿verdad? No sabemos el día ni la hora, pero dice la palabra del Señor que Él vendrá, ¿verdad?, como ladrón en la noche, sin que nadie sepa, aleluya, cuándo va a ser. Y esto se ha estado anunciando, ¿verdad?, la venida de Jesucristo ya por muchos años, ¿verdad? Y se preguntan o nos preguntamos, ¿verdad?,
¿por qué no habrá venido, verdad? Jesucristo, aleluya. Si hace mucho que se ha mencionado, unas personas dicen, desde que yo era niño, estoy escuchando que Jesucristo no, va a venir, y no ha venido todavía. Bueno, sabemos que va a venir, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos el día ni la hora, ¿verdad? Si usted recuerda, aleluya, y conoce un poco de historia, aleluya, los discípulos le preguntaron, ¿verdad? Allá en el monte, allá en aquel lugar, le dijeron, ¿y cuándo será tu venida, Señor? Y dice, no, dice, mi venida solamente mi Padre sabe, aleluya. Pero sí hay señales, aleluya. Hay señales que Cristo va a venir. Aleluya. ¿Y cuáles son esas señales? Jesucristo lo mencionó en Mateo 24. Dice que habrá guerras, ¿verdad? Y rumores de guerra, que habrá temblores, ¿verdad? Y mucha destrucción. Vendrán epidemias, ¿verdad? Y todo esto está pasando, ¿verdad? Hay guerras, rumores de guerras, hay epidemias, ¿verdad? Y hay por diferentes partes mucha destrucción, aleluya. Esas son señales, ¿verdad?, de que Cristo viene pronto. Y aún sin embargo, ¿verdad?, muchas personas, ¿verdad?, no quieren arrepentirse, aleluya. Y Cristo está por venir, ¿verdad? Y si usted no se arrepiente, lo siento mucho, ¿verdad?, aquí se va a quedar, aleluya. Pero oramos, ¿verdad?, por cada uno de ustedes, aleluya, que me escuchan en esta mañana, ¿verdad?, que escuchen la palabra del Señor, ¿verdad? Ponga atención, aleluya, de que esto de Noé y el diluvio, ¿verdad?, no es una historia cualquiera, ¿verdad? No es una historia de un librito que me compré por ahí en la Suami de $1. No. Esta es la palabra de Dios que nos está hablando y nos está anunciando que de la manera que Dios le habló a Noé, que se hiciera un arca porque iba a ser destruido en agua, ¿verdad? De esa misma manera nosotros tenemos que estar listos y arrepentirnos, ¿verdad? Porque la venida de Jesucristo, ¿verdad?, está por acontecer. Y se preguntará usted, bueno, ¿y qué debo de hacer, aleluya, para poderme ir en ese rapto, aleluya, cuando Cristo venga? Es muy sencillo, ¿verdad? Solamente acepte a Jesucristo en su corazón y será salvo. Muy sencillo, arrepiéntase, ¿verdad?, de todos sus pecados que usted tenga, aleluya, viva una vida, ¿verdad?, agradable a Dios, ¿verdad?, busque una iglesia, aleluya, y hágase miembro de allí, escuche la palabra del Señor, porque si el Señor ha tardado por venir, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, no tengamos, ¿verdad?, por tardanza la venida de Cristo, aleluya. Es que Él quiere, aleluya, que todos, aleluya, seamos salvos. Y Él sabe, Dios sabe que hay todavía algunas personas, ¿verdad?, que no han aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Y Dios no quiere que se queden aquí, aleluya, como sucedió en el tiempo del diluvio, ¿verdad? Sabemos bien, aleluya, que al mundo, aleluya, vino el diluvio, aleluya, y llenó todo, ¿verdad?, la tierra de agua, ya lo sabemos nosotros, y que ellos quisieron, ¿verdad?, entrar, ¿verdad?, en el arca, aleluya, pero no pudieron entrar, ¿verdad? Y esa enseñanza, ¿verdad?, es muy posible que la veamos, ¿verdad?, en la siguiente lección, aleluya. Siga leyendo la palabra del Señor, aleluya. Sigan orando por nosotros, ¿verdad?, pastores que nos conocen, aleluya. Sigan orando por la familia de la Cruz, aleluya, que Dios, aleluya, nos siga ayudando, ¿verdad?, a seguir adelante, ¿verdad?, a través de luchas y pruebas, ¿verdad? Me pregunto yo, ¿quién no tiene luchas y pruebas, verdad? Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, pero tenemos, ¿verdad?, un Salvador. Tenemos a Jesucristo, que es el que nos ayuda, ¿verdad?, a salir adelante, aleluya, de tanta lucha y prueba que tenemos. Hermano, ¿verdad?, que me escucha, aleluya, siga adelante, ¿verdad?, sirviendo al Señor, que no es en vano. Servir a Cristo, aleluya, no es en vano. Tenemos que hacer nosotros como Noé, ¿verdad?, y su generación, ¿verdad?, fueron salvos, ¿verdad? Noé, su esposa, sus 2 hijos y sus nueras, aleluya, ellos aceptaron, ¿verdad?,
le creyeron a Dios que Dios iba a mandar ese diluvio y fueron, ¿verdad?, salvos en el arca, aleluya. Hoy, ¿verdad?, si tenían vida dentro del arca, pero fuera del arca, ¿verdad?, había muerte. Y usted conoce historia, ¿verdad?, cómo murieron, ¿verdad?, muchas personas, aleluya. Pero Dios tuvo misericordia de quien quiere tener misericordia, aún de los animalitos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios le ordenó a Noé que pusiera a todos los animalitos, ¿verdad?, un animalito, ¿verdad?, con su par, ¿verdad?, y todos entraran. Y termino con esto, aleluya. Lo que a mí más me admira, ¿verdad?, cómo los animalitos, ¿verdad?, tan obedientes, ¿verdad?, cómo fueron, ¿verdad?, de uno en uno al arca, ¿verdad?, a entrar, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿verdad? Solamente que Dios, ¿verdad?, tenga misericordia de nosotros, ¿verdad?, y nos siga ayudando. Damos gracias a Dios, porque como repito hace un rato, ¿verdad?, Dios ha sido con nosotros, estamos bien, aleluya. A mi esposa, mis hijos y mis nietos, gracias a Dios todos estamos bien, pero de todas maneras les suplico, ¿verdad?, que sigan orando por nosotros, aleluya. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, necesitamos la oración, ¿verdad?, de una manera o de otra. La palabra de Dios dice, oremos los unos por los otros, aleluya. No olvidemos, ¿verdad?, de orar por las personas que están, ¿verdad?, delicadas de salud, ¿verdad? No he recibido noticias, ¿verdad?, cómo sigue nuestra hermana Benavides, ni he sabido cómo sigue nuestro hermano Melquiades en Oklahoma, aleluya. Pero hermanos, en Oklahoma estamos orando por ustedes, ¿verdad?, que Dios, aleluya, los saque adelante, aleluya. El Señor es el dueño, ¿verdad?, de la vida, y Él sabe, aleluya, de que nosotros necesitamos físicamente y espiritualmente. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Entonces seguimos orando por ellos, ¿verdad? Saludes allá en Oklahoma, que hay muchos hermanos que nos conocen y que conocemos, aleluya. Que Dios los bendiga a todos ellos, y también que Dios bendiga a todos mis hermanos aquí en el área de San Fernando y aquí en el área de Lancaster, ¿verdad? Que Dios los siga bendiciendo grandemente. Esto ha sido la enseñanza en esta mañana, ¿verdad? Esperando que haya sido de bendición esta enseñanza, y comparta, aleluya, este video con alguna persona que no conoce de la palabra del Señor. Muy bien, voy a despedirme, ¿verdad?, con una oración, aleluya, esperando que el domingo que viene, aleluya, si el Señor me permite, por aquí, aleluya, estaremos llevando otra enseñanza para la honra y la gloria de Dios. Padre del cielo y de la tierra, en esta mañana, Señor, pongo en tus manos, Señor, a cada persona que tan amablemente escucha esta enseñanza de la palabra del Señor, aleluya. Abre su entendimiento, Señor, para que ellos puedan, Señor, escuchar palabra y guardarla en su corazón, aleluya. Cada enseñanza, aleluya, es de la palabra de Dios. Nada es mío, aleluya, porque yo no podría enseñarles nada, pero todo lo que se enseña viene de la palabra de Dios. Y estoy agradecido por compartir esta palabra, porque el Señor me ha dado esta oportunidad, aleluya. Gracias le doy al Señor, y estoy orando por cada uno de ustedes. Bendiciones para cada persona que me escucha. Que el Señor sea con ustedes y los siga bendiciendo grandemente. Gloria al Señor, que Dios los bendiga, y si Dios lo permite, ¿verdad?, el siguiente domingo, ¿verdad?, por aquí estaremos alabando y glorificando el nombre